Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Luz en medio del caos para profundizar tu vida con Dios sin importar tu circunstancia. Yo soy Keila y bienvenidos a este episodio. ¿Alguna vez has sentido que has estado hablando con Dios, pero que Él no te contesta? Has orado, has esperado, has intentado confiar, pero pasan los días, las semanas, incluso meses y nada cambia. Es como que si Dios estuviera guardando silencio, como si no hubiera una respuesta de Él. Y empieza esa pregunta incómoda hacia Dios. Decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te escucho? ¿Dónde estás que siento que no me estás respondiendo? Que no estás atendiendo a mi clamor. Quizás estás atravesando una temporada así. Y quiero comenzar este espacio hablando precisamente de eso. Porque este podcast nace para hablar de la fe, sí, pero no solamente de la fe cuando todo está bien, sino de esa fe que tenemos que aprender a vivir cuando las cosas están complicadas, cuando la vida duele, cuando vienen momentos de incertidumbre, momentos de duda, momentos de silencios. Y cuando no entendemos, cuando estamos cansados, cuando estamos con miedo, cuando estamos con temor, es ahí cuando nuestra fe tiene que permanecer. Cuando seguimos intentando creer, pero no sabemos qué hacer con todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y por qué luz en medio del caos? Porque creo que muchas veces pensamos que necesitamos que Dios quite el caos de nuestra vida. ¿Y qué es el caos? Bueno, yo lo represento el caos como una enfermedad, como los problemas, las dificultades, las preocupaciones, el dolor, la tristeza, la pérdida de algún ser querido, momentos de ansiedad, de estrés, de depresión, cuando esas cosas vienen a nuestra vida y sentimos que nos quita la paz y necesitamos que Dios quite ese caos para que nos devuelva la paz, la tranquilidad a nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. A veces Dios cambia, sí, las circunstancias de un momento a otro. Otras veces Dios al que quiere cambiar es a nosotros en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación que nos está tocando vivir. Y eso me parece increíble, que el Señor utiliza muchas de nuestras vivencias para enseñarnos algo que nos hace creer más en Él, fortalece nuestra vida espiritual y nos hace confiar a pesar de las dificultades. Y cuando estamos esperando a que Dios cambie tu situación, Dios está trabajando para cambiar tu corazón. Quizás estás esperando que se abra una puerta y Dios te está preparando para cuando te toque atravesar esa puerta. Quizás estás esperando una respuesta y Dios está formando paciencia en tu vida. Quizás estás pidiendo que termine la tormenta por la cual estás atravesando. Y sin embargo, Dios te quiere enseñar a caminar con Él en medio de ella. Por eso este espacio se llama Luz en medio del caos. No porque la vida siempre sea fácil, sino porque creemos que incluso en medio del caos, Dios sigue siendo Dios. Cuando Dios parece estar en silencio, bueno, para ver este punto, quiero invitarles a que busquemos en Salmos 13. Es uno de mis pasajes, de mis textos favoritos para hablar acerca de este tema. David comienza diciendo: «Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre?
¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Qué increíble este salmo que escribe David. ¿Hasta cuándo, Jehová? Y repito otra vez más, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi corazón? ¿Hasta cuándo mis enemigos van a estar sobre mí? Y me encanta este salmo porque David no aparenta que todo está bien. Y muchas veces nosotros como cristianos solo compartimos las cosas buenas y nos da temor o nos da vergüenza compartir cuando las cosas no están bien. Porque decimos, si tengo a Dios, ¿qué va a pensar la otra gente de mí? ¿Qué van a pensar las personas de que no tengo fe, de que no estoy bien con el Señor, de que el Señor no está conmigo? Y podemos tener temor de eso, pero me encanta porque aquí David no esconde, no aparenta estar bien, sino que comienza angustiado. Podemos ver un David que está angustiado, que está esperando, que está confundido y le habla a Dios desde ese lugar de dolor, de ese lugar de incertidumbre. Y aquí encontramos algo muy importante. La fe bíblica no significa fingir que no tenemos preguntas. Puedes tener preguntas y seguir teniendo fe. ¿Por qué sucede esto, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hice? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? ¿No? Los famosos ¿por qué? Y no hay problema en tenerlos. El problema está cuando no se lo llevamos a la persona indicada. Y aquí David tenía sus preguntas, pero ¿a quién se las llevó? A Dios. No las dejó en su cabeza vagando y sobrepensando en cuál será el problema, sino que esas incertidumbres, esas preguntas, se las llevó delante de Dios. Puedes no entender lo que Dios está haciendo y seguir confiando en quién es Dios. A veces pensamos que tener dudas es tener poca fe, pero quizás el problema no está en tener estas preguntas. El problema está en dejar de llevarlas a Dios. David tenía preguntas, pero ¿a quién se las hizo? A Dios. Dios está trabajando en algo que todavía no puedes ver. Y te quiero plantear tres posibilidades. La primera, quizás Dios está trabajando en tu circunstancia. Hay cosas que Dios está moviendo y que tú y que yo todavía no podemos ver. Un ejemplo es en la vida de José. Durante mucho tiempo su historia parecía ir en dirección equivocada. Él era el hijo amado, fue sacado del lado de su padre, fue engañado, traicionado por sus propios hermanos por envidia, fue vendido como esclavo, fue llevado a un lugar lejano de su hogar, permaneció en ese lugar como un esclavo, fue acosado, fue a prisión, pero ¿cómo termina su historia? Convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y no solamente eso, sino en uno de los hombres claves para que los pueblos de alrededor no murieran de hambre en el tiempo de hambruna que hubo en Egipto y en todo alrededor. Entonces, Dios está trabajando en tu vida, en tu situación, aunque aún todavía quizás no lo veas, no puedas ver los resultados, pero eso no quiere decir de que Dios no está trabajando, ¿sí? El ejemplo de José es lo más claro para nosotros. Nuestra segunda posibilidad es de que quizás Dios está trabajando en ti, como te dije al principio. Y esta es una posibilidad que no siempre queremos considerar, porque es mucho más cómodo pedir, Señor, cambia esto, Señor, quita esto, Señor, modifica esto, que preguntar, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí?
Señor, ¿qué necesito soltar? Señor, ¿qué necesito empezar a hacer? Señor, ¿en qué estoy equivocado? Señor, ¿en qué necesito obedecerte? Siempre va a ser más difícil que pedirle al Señor que cambie las cosas externas que nosotros podemos ver. Y quizás a veces nuestra oración necesita pasar de Dios, sácame de esta situación a Dios, enséñame qué quieres formar en mí mientras estoy atravesando esta situación, que no la entiendo, que no la comprendo, que es muy difícil para mí, pero por favor enséñame lo que tú quieres que yo aprenda en este tiempo. Y la tercera posibilidad, quizás Dios está preparando algo que todavía no está listo para recibir, algo que todavía no está preparado para que lo recibas. Nosotros vemos el presente, lo que sucede en nuestro alrededor, pero Dios ve la historia completa. Nosotros vemos solamente una pieza que es nuestro presente, porque somos limitados, porque somos finitos en mente y en vida. Pero el Señor ve el rompecabezas entero, Él ve cada pieza de nuestra vida, de nuestra historia, y Él tiene el control de eso. Y confiar significa reconocer que nuestra perspectiva es limitada y decirle, Señor, tú estás completando la historia, pero ayúdame a confiar en ti. Claro, y ahora me dirás, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Porque es bonito y a veces es fácil decir, confía en Dios. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué hago mañana por la mañana? ¿Qué hago cuando vuelvan los pensamientos? ¿Qué hago cuando siga sin respuesta? Cuando siga abrumándome con ese silencio de parte del Señor. Bueno, quiero proponerte que hagas 3 cosas, solo 3 cosas. Y la primera, quiero que sigas hablando con Dios. Así como vimos en el ejemplo de David, que él estaba angustiado, que él estaba con preguntas, sentía el silencio de Dios, él siguió hablando al Señor, él siguió confiando en el Señor. Habla con Él precisamente desde tu decepción, desde tus temores, desde tus dudas. Puedes decirle, Señor, no entiendo. Señor, estoy cansado. Señor, estoy enojado, estoy enojada. Estoy confundido, estoy confundida, estoy con miedo, tengo miedo. Necesito que me ayudes, necesito que me muestres que estás aquí. No dejes de hablarle al Señor, sigue hablándole, no te canses. La oración no necesita ser elegante, necesita ser sincera, aun en esos momentos de dificultad que estemos atravesando. La segunda cosa que quiero que hagas es que sigas obedeciendo lo que ya sabes, lo que ya conoces. A veces queremos que Dios nos revele el siguiente paso, lo que sigue después, mientras todavía no hemos obedecido el anterior. Si Dios ya te mostró algo claramente en su palabra, comienza allí, comienza por esto que hoy estamos conversando. No necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. Necesitas seguir obedeciendo lo que tú ya sabes. Y lo tercero, recuerda lo que Dios ya hizo. Y este también es parte, a veces cuando uno está en terapias de pareja o está en encuentros de pareja, algo que fomenta mucho el amor en pareja es recordar momentos atrás. ¿Te acuerdas cuando nos dimos el primer beso, cuando nos casamos, cuando nos conocimos, cuando te dije que fueras mi novia, el primer viaje que hicimos? Esto también es parte de nuestra vida espiritual. Recordar lo que Dios ya hizo. Y en todo el Antiguo Testamento siempre el Señor le hacía recuerdo al pueblo de Israel. Recuerda cuando te saqué de Egipto, recuerda cuando te di estas tierras, recuerda con la fe de tus antepasados, recuerda cuando estuve con Moisés, así estaré contigo, como estuve con Josué, así estaré contigo. Necesitamos recordar lo que el Señor ya hizo en nuestra vida.
lo que Él ya obró, la respuesta que Él ya nos dio, las veces que Él nos sostuvo, las veces que Él abrió las puertas, las veces cuando Él nos sanó, cuando Él nos curó, cuando Él nos redimió, cuando Él nos transformó, las veces que Él nos dio fuerza, las veces que pensamos que no íbamos a poder y finalmente pudimos. Tu memoria espiritual alimenta tu fe. Entonces esas 3 cosas puedes hacer hoy, ¿sí? Te las vuelvo a recordar. La primera, sigue hablando con Dios. La segunda, haz lo que obedece en lo que tú ya conoces, en lo que el Señor ya te reveló. Y lo tercero, trae a tu memoria las cosas que el Señor ya hizo por ti para seguir aumentando tu fe. Y una pregunta para esta semana, para que tú te hagas y quizás puedas escribirla en un papel, en una nota, en un cuaderno, en tu Biblia. Y la pregunta es, ¿qué situación de mi vida hoy estoy interpretando como ausencia de Dios? Cuando quizás simplemente estoy atravesando una temporada en la que todavía no puedo ver lo que Él está haciendo. ¿Qué área? ¿Qué situación de mi vida estoy pensando de que ese silencio o pensé que ese silencio de Dios fue una ausencia de Él? Anótala en un papel, no importa si es una, si es dos. Quizás decir, Señor, siento que estás ausente en mi matrimonio, en mi hogar, en la vida de mis hijos, en mi vida, en mi iglesia, porque también esto sucede en la vida cristiana, en nuestra comunidad como iglesia. Escríbelo al Señor, derrama ahí tu corazón, pon lo que sientes en un papel. No tienes que tener una respuesta inmediata, pero llévala en oración a Dios, ¿sí? Y el Señor va a responderte a su medida, como lo estuvimos viendo durante este episodio. Y esta semana cambia una pequeña parte de tu oración. En lugar de decir solamente, Dios cambia mi situación, prueba a decir, Dios, mientras espero, muéstrame qué quieres hacer en mí. Quizás hoy no tienes respuestas, quizás todavía hay cosas que duelen, quizás algunas puertas continúan cerradas, quizás sigues esperando. Pero quiero que recuerdes algo. El silencio de Dios no significa necesariamente la ausencia de Dios. A veces la obra más profunda de Dios ocurre debajo de la superficie, como una semilla. Durante un tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la tierra hay vida. Hay raíces que se están expandiendo, que se están profundizando. Hay crecimiento. Y quizás tú estás viviendo hoy exactamente eso. No estás viendo todavía lo que Dios está haciendo. Así que sigue caminando, sigue orando, sigue obedeciendo, sigue confiando. Y si hoy estás atravesando un caos, mi deseo es que puedas encontrar una pequeña luz en medio de él. Esto fue Luz en medio del caos. Soy Keila y nos encontramos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.